Supongamos que tiene a su disposición todo el tiempo, la eternidad y todo el poder. ¿Qué haría entonces? ¿Qué haríamos si nos fuera dado el poder de soñar noche a noche los sueños que quisiéramos? Después de un tiempo, terminaría por decirse: hombre, ya está bien. Quiero que pienses en una sensación curiosa, la de la nada, que parece estar detrás de nosotros. Piensa en el espacio vacío que hay detrás de tus ojos. Piensa en el silencio del que sale cualquier sonido. Y en ese espacio vacío del que surgen todas las estrellas. Yo asocio ese vacío extraño que está por detrás de todo con Dios. Un Dios sin forma, no idolátrico, del que no podemos tener un concepto claro. Y en el fondo, cuando uno llega de verdad a eso, descubre que ese vacío es uno mismo. En nuestra civilización suena extravagante decir: yo soy Dios, o incluso tú eres Dios. Pero eso es exactamente lo que sentía Jesucristo, y por eso lo crucificaron. En su cultura, Dios se entendía como el monarca regio del universo, y cualquiera que se atreviera a decir: aquí estoy yo, que soy Dios, era visto como blasfemo y subversivo, porque sonaba a que quería ponerse por encima de los demás. Y eso, claro, parecía rebajar al resto. Pero Jesús tenía que decirlo de esa manera, porque en su cultura no existía la idea que sí tienen los hindúes, que todo, no solo los seres humanos, también los animales, las plantas, cualquier ser que siente, sea el que sea, son disfraces de Dios. Voy a intentarlo decir más claro. Yo no puedo evitar considerarme idéntico a la energía total que se autoexpresa en el universo, uno con ella, en continuidad con ella. Si el universo está hecho de estrellas, una estrella es un centro del que fluye la energía. Es el núcleo y de él salen los rayos. Así es como yo veo la totalidad, toda la energía como un centro del que parten rayos. Y cada uno de nosotros es una expresión de lo que es la totalidad. En las religiones judía, cristiana e islámica, pensamos en Dios no solo como monarca, sino como el hacedor del mundo. Tendemos a ver el mundo como un artefacto, una especie de máquina construida por un gran ingeniero. En la India hay otra idea. Allí no se ve el mundo como un artefacto, sino como un drama. Por eso Dios no es el hacedor y arquitecto del universo, sino el actor del drama, que interpreta a la vez todos los papeles. Y esto encaja con la idea de persona, porque una persona es una máscara. Persona era la máscara que usaban los actores en el drama grecorromano. Así que estamos ante una forma de ver el mundo completamente distinta y de una coherencia sorprendente. Cada uno de nosotros es Dios, y sin embargo no sabe cómo hacer crecer su cuerpo, ni cómo funciona su sistema nervioso, ni cómo se las arregla para emerger en el entorno que le ofrece la naturaleza. Todo eso es desconocido para mí, para ese yo que no es realmente yo mismo, el yo que no es el ego. Eso es Dios. No el Señor o jefe cósmico, sino la razón fundamental del ser, la realidad que siempre fue, es y será, lo que está debajo, en la base misma de la realidad. Eso somos. Supongamos que tú eres Dios y que tienes todo el tiempo, la eternidad y todo el poder. ¿Qué harías? Creo que después de un tiempo acabarías diciéndote: bueno, ya está bien. ¿O qué haríamos si tuviéramos el poder de soñar, noche tras noche, los sueños que quisiéramos? Podrías soñar con cualquier dimensión de tiempo, soñar 75 años en una sola noche, 100 años en una sola noche, 1000 años en una sola noche. Y además podrías soñar lo que te diera la gana,
porque antes de dormir decidirías: esta noche soñaré tal cosa. Lo normal sería empezar cumpliendo todos tus deseos. Disfrutarías de todos los placeres imaginables, las comidas más estupendas, las aventuras amorosas más fascinantes, los viajes más románticos. Podrías escuchar música como nunca la han oído los mortales y contemplar paisajes que superaran tus fantasías más descabelladas. Durante unas cuantas noches seguirías así, pasándolo estupendamente. Pero con el tiempo empezarías a pensar: vale, ya he visto bastante. Vamos a variar un poco y a probar con aventuras. Y entonces te soñarías amenazado por peligros de todo tipo. Rescatarías princesas de las garras de dragones, participarías en batallas increíbles, serías un héroe. Y poco a poco, con el paso del tiempo, te irías atreviendo a cosas cada vez más fuertes, hasta que en algún momento del juego te dirías: esta noche voy a soñar de tal manera que no sepa que estoy soñando. Y al hacerlo, vivirías la experiencia de tomar el drama por la realidad verdadera. Menudo impacto cuando despertaras. Podrías llevarte un susto de verdad. Y después, en noches sucesivas, podrías atreverte a experimentar cosas aún más extraordinarias, solo por el contraste que te esperaría al despertar. Podrías, por ejemplo, soñarte en situaciones de pobreza, enfermedad y sufrimiento extremos. Podrías, por así decirlo, vivir la esencia del sufrimiento hasta el punto más intenso y luego, de repente, despertar y descubrir que después de todo no era más que un sueño y que todo está perfectamente. Pero, ¿cómo sabemos que no es eso exactamente lo que estamos haciendo? Tú, ahí sentado, con tus problemas, con toda la complejidad de tu vida, quizá no seas más que el sueño en el que decidiste meterte. Y si no te gusta, ¿qué placer será cuando despiertes? Eso es, en el fondo, la esencia del teatro. Es una representación dramática. Todo el público sabe que es solo una representación. El arco del proscenio o la pantalla del cine nos dicen que es una ilusión, que no va en serio. Es decir, los actores van a representar sus papeles de manera tan convincente que la angustia nos tendrá al borde del asiento. Nos harán reír, nos harán llorar, nos harán estremecernos de horror. Y durante todo ese tiempo, en el fondo de la conciencia, tenemos lo que los alemanes llaman un Hintergedanken, una idea muy al fondo, en un rincón de la mente, algo de lo que apenas nos damos cuenta, pero que en realidad sabemos todo el tiempo. En el teatro, ese Hintergedanken es que solo es una representación. Y aún así, la maestría de los actores está a punto de convencernos de que es real. Imaginemos entonces una situación en la que tengamos al mejor actor posible, es decir, Dios, y al mejor público, dispuesto a dejarse llevar hasta creer que todo es real, es decir, Dios, y que nosotros somos las múltiples e innumerables máscaras que va asumiendo la conciencia básica, la mente básica del universo. Es como la máscara de Vishnu, el conservador del universo, una máscara múltiple que ilustra la idea de que eso que mira con mis ojos y con todos los demás ojos es uno y el mismo centro. Por eso, cuando miro a otro ser humano, no me gusta mirarle fijamente a los ojos durante mucho tiempo. Hay algo inquietante en mirar con demasiada insistencia. Y tampoco quiero que me miren tan atentamente, porque es posible que me traicione. Tal vez lleguen a descubrir quién soy en realidad. ¿Y qué crees que descubrirían? ¿Te imaginas que si alguien te mirara profundamente a los ojos, leería ahí todas las cosas que te avergüenzan, todos tus defectos, todo aquello por lo que te sientes culpable? ¿O hay quizá un secreto más profundo?
Los ojos son el órgano más sensible que tenemos. Y al mirar y seguir mirando los ojos de otra persona, estamos mirando las joyas más hermosas del universo. Es la joya más hermosa del universo porque es el universo mismo mirándonos. Somos los ojos del cosmos. Cuando miramos profundamente a alguien a los ojos, estamos mirando dentro de nosotros mismos, y la otra persona está mirando la profundidad de ese ser, de ese sí mismo, que con múltiples ojos, con la máscara multifacética de Vishnu, mira hacia afuera por todas partes. Esa única energía que interpreta miríada de papeles distintos. ¿Por qué? Es bastante obvio. Porque si uno fuera Dios, lo supiera todo y lo controlara todo, estaría mortalmente aburrido. Todo sería predecible, totalmente sabido, absolutamente claro. No habría misterio ni sorpresa. Míralo desde otro ángulo. El objetivo de nuestra tecnología es controlar el mundo, llegar a un universo manejado con botones superelectrónicos donde podamos conseguir cualquier cosa y satisfacer cualquier deseo apretando un botón. Seríamos como Aladino con su lámpara. La frotas, aparece el genio y te dice: ¿qué deseas? Te daré lo que quieras. Y después de un tiempo le dirías al genio: quiero una sorpresa. En las 1001 noches se cuenta que había un sultán poderosísimo que se aburría, y por eso Sherezade se vio obligada a contarle cada noche un cuento distinto, para que el dejarse llevar por aventuras no terminara nunca. ¿No es esa también la razón por la que vamos al teatro, al cine, por la que intentamos salir de nosotros mismos? Queremos una sorpresa, y una sorpresa significa que tenemos que hacer nosotros, es decir, que en nuestra experiencia tiene que entrar algo que no esté bajo nuestro control. Así que si nuestra tecnología tuviera un éxito total y llegáramos a tenerlo todo bajo control, acabaríamos diciendo: necesitamos un botón nuevo. Entre todos esos botones de control, tendría que haber siempre uno que dijera: sorpresa. Y para que no se vuelva demasiado peligroso, le pondríamos un límite temporal. Sorpresa durante 15 minutos, durante una hora, un día, un mes, un año, durante toda una vida. Y cuando se cerrara el círculo de la sorpresa, volveríamos al control, volveríamos a saber dónde estamos. Lo celebraríamos con un suspiro de alivio, pero al cabo de un tiempo, seguro, volveríamos a apretar el botón que dice sorpresa. Quizá ya te has dado cuenta que hay un ritmo en lo que estoy explicando. Ese ritmo encaja con la idea hindú del tiempo y con su visión de cómo opera la evolución, una idea drásticamente distinta de la nuestra. Para empezar, los hindúes consideran que el tiempo es circular, que gira en redondo, como gira un reloj. En cambio, los occidentales tendemos a pensar el tiempo como una línea recta, o como una calle de un solo sentido. Esa idea nos viene de la religión hebrea y de San Agustín. Según esa visión lineal, hay un momento de creación, luego una historia que avanza hacia una catástrofe final, el fin del mundo, y después el juicio. Se enderezarán todas las cosas, se responderán todas las preguntas, y a cada uno se le hará justicia según sus méritos. Y ahí se acaba todo. A partir de entonces el universo sería, en cierto modo, estático, los salvados para siempre y los condenados eternamente. Aunque hoy mucha gente no lo crea, esa ha sido una creencia dominante a lo largo de la historia occidental, y su influencia en nuestra cultura ha sido enormemente poderosa. Pero los hindúes piensan que el mundo se mueve en ciclos, siguiendo un ritmo.
Calculan esas revoluciones en períodos llamados en sánscrito kalpas, cada uno de los cuales dura 4.320.000 años. Un kalpa sería el período, o manvatara, durante el cual el mundo se manifiesta tal como lo conocemos. Y a ese período le sigue otro, también de duración de un kalpa, 4.320.000 años, que se llama pralaya, cuando el mundo ya no se manifiesta. Esos serían los días y las noches de Brahma, de la divinidad. Durante el manvatara, cuando el mundo se manifiesta, Brahma está dormido, soñando que es todos nosotros y todo lo que sucede. Y durante el pralaya, que sería su día, está despierto y se conoce a sí mismo como quién o como lo que es. Y después, una vez más, vuelve a apretar el botón de sorpresa. Igual que en nuestros sueños, empezaríamos por sueños placenteros y luego nos atreveríamos a explorar ideas más arriesgadas, los hindúes piensan que un kalpa del universo manifestado, el manvatara, se divide en 4 períodos de distinta longitud. El primero es el más largo y el último el más corto. El primer período se llama Krita Yuga. Es larguísimo y corresponde a la Edad de Oro, el período del mundo en el que todo es perfecto, está hecho a la perfección. Cuando ese período termina, llegamos al Treta Yuga. En ese período aparece un elemento de incertidumbre, de inseguridad, de aventura. Es como un taburete de 3 patas. No es tan estable como uno de 4, y es más probable perder el equilibrio. Eso dura mucho tiempo también, pero después llegamos al Dvapara Yuga. Dva significa 2, y en este período lo bueno y lo malo, lo placentero y lo doloroso, están equilibrados. Y finalmente llega el Kali Yuga. Es el período más breve. Es el período en el que predomina el principio displacentero, doloroso y diabólico, aunque precisamente por eso es el de menor duración. Al final del Kali Yuga, el gran destructor de los mundos, Dios manifestado como el principio destructivo Shiva, baila una danza llamada Tandava. Aparece con el cuerpo azul y con 10 brazos, lanzando rayos y fuego por todos los poros de su piel, ejecutando la danza con la que el universo queda destruido. Ese momento de muerte cósmica es en realidad el despertar de Brahma, el creador. Porque cuando Shiva se da la vuelta y desaparece de escena, visto desde atrás es Brahma, el creador, el nuevo comienzo de todo. Vishnu, por su parte, es el que preserva la continuación de todo, el estado total de la divinidad que se manifiesta con múltiples rostros. Como ves, es una filosofía donde el papel del mal en la vida aparece como algo racional y en cierto sentido misericordioso. Porque si pensamos que Dios está jugando con el mundo, que lo ha creado por placer y que ha creado seres que atraviesan tormentos horribles y todos los horrores que pasan los seres humanos, ¿cómo se justifica eso? A veces intentamos salvarlo diciendo, algún Dios debe haberlo creado, porque si no lo creó Dios, entonces nadie está al mando y no hay racionalidad en nada. Sería un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia y que no significa nada, un sistema ridículo. Pero supongamos otra cosa. Supongamos que es tal como lo he descrito. Supongamos que no se trata de que Dios disfrute con las víctimas, ni de que esté montando una exhibición de justicia para recompensar o castigar. Supongamos algo muy distinto, que Dios es el único que interpreta todos los papeles, que Él
es el niño que sufre, que es la víctima que padece, que no hay otra víctima separada del triunfador, que todos los personajes, todos los sentimientos distintos que se viven y se sienten, los siente el único que originalmente desea, decide y quiere ponerse exactamente en esa situación. Y es curioso que en el cristianismo haya un paralelo. En la epístola de San Pablo a los Filipenses hay un pasaje que dice algo muy llamativo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, haciéndose humano y sufriendo todo lo que los seres humanos pueden sufrir, incluso la muerte. Y San Pablo añade: haya pues en vosotros este sentir, es decir, que haya en vosotros la misma clase de conciencia que hubo en Jesucristo. Jesucristo sabía que era Dios. Despertad y descubrid, por fin, quiénes sois en realidad. Lo normal es que os digan que estáis locos o que sois blasfemos, y que os metan en la cárcel o en el manicomio, que viene a ser lo mismo. Pero si os despertaseis en la India y dijerais: acabo de descubrir que soy Dios, os responderían sonriendo: felicidades, por fin lo descubriste. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.